La arquitectura moderna. Esta es una presentación sobre la arquitectura moderna y el modernismo. Mi nombre es Leonardo Emanuel Martínez Álvarez y esto es sobre la materia de la contextualización arquitectónica. ¿Qué es la arquitectura moderna? Es más que nada un movimiento moderno, que en arquitectura es el conjunto de tendencias surgidas en las primeras décadas del siglo XX, marcando una ruptura con la tradicional configuración de espacios, formas compositivas y estéticas. Sus ideas superaron el ámbito arquitectónico, influyendo en el mundo del arte y del diseño. El término de arquitectura moderna es muy amplio. De este modo se designa el conjunto de corrientes o estilos de arquitectura para el que se han desarrollado a lo largo del siglo XX en todo el mundo. Esta verdadera revolución en el campo de la arquitectura y el mundo del arte tuvo su germen en la escuela de Bauhaus y su principal desarrollo en el movimiento moderno, vinculado al Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, no sin diferencias marcadas por las dos principales tendencias, que fue el funcionalismo racionalista y el organicista. Este concepto de arquitectura moderna o de arquitectura contemporánea entendida como algo estilístico y no cronológico, se caracterizó por la simplificación de las formas, la ausencia de ornamento y la renuncia consistente a la composición académica clásica, que fue sustituida por una estética con referencias a las distintas tendencias del denominado arte moderno, que fue el cubismo, expresionismo, neoplaticismo, futurismo, etc. Pero ¿qué es el cubismo y el expresionismo? El cubismo fue un movimiento artístico que fue desarrollado entre 1907 y 1917, creado por Pablo Picasso y George Braque, que fue continuado en sus albores por Jean Metzinker, Albert Glacis, Robert Delaunay, Juan Gris, María Blanchard y Guillermo Apollinaire. Esta es una tendencia esencial, pues le da pie al resto de las vanguardias europeas del siglo XX. No se trata de un ismo más, sino que es considerada una ruptura definitiva con la pintura tradicional. El expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania a los principios del siglo XX, que se plasmó en un gran número de campos, que fueron las artes plásticas, la arquitectura, literatura, música, cine, teatro, danza, fotografía, etc. Y su primera manifestación fue en el terreno de la pintura. Pero ¿qué es también el neoplasticismo y el futurismo? El neoplasticismo es un movimiento artístico iniciado en Países Bajos en 1917 por Piet Mondrian. También ha sido denominado constructivismo holandés, por su paralelismo con el constructivismo soviético. Está vinculado al nacimiento del arte abstracto y las demás vanguardias, especialmente al cubismo y al futurismo. El futurismo pretendía expresar los valores y experiencias de la era de la máquina, velocidad, energía y fuerza, revolucionando las técnicas y el lenguaje de la literatura y las artes. Por ello, asumió como nombre del término futurismo que significa movimiento orientado hacia el futuro. Pero volviendo al modernismo, fue, sobre todo, el uso de los nuevos materiales como el acero y el hormigón armado, así como la aplicación de las tecnologías asociadas. El hecho determinante que cambió la manera de proyectar y construir los edificios o los espacios para la vida y la actividad humana.
el siglo XX y el deconstructivismo. En la Segunda Guerra Mundial, en la segunda mitad del siglo XX, a partir de ahí se fueron produciendo tantos nuevos desarrollos del movimiento moderno en las múltiples posibilidades. Como alternativas críticas, en las últimas décadas del siglo se produjo incluso un radical cuestionamiento del concepto mismo, de la modernidad a través de los movimientos denominados deconstructivismo y arquitectura expresiva, posmoderna, que no son ni mucho menos las únicas posibilidades expresivas de un periodo, que llega hasta el siglo XXI, que se caracteriza por la abundancia y la variedad de obras, estilos y creadores. ¿Pero qué busca? Su objetivo más que nada es que persigue la arquitectura moderna, es que el diseño sea uniforme y que toda la casa se combine para revelarlo. En este sentido, la casa se proyecta de dentro hacia afuera. Cada elemento de la casa, como las ventanas, vigas, chimeneas, techos y escaleras, sirven a los arquitectos para crear un diseño lineal. Las construcciones modernas muestran su estructura, sin esconder los materiales con los que están construidos. Los tejados pasan a formar parte funcional de la casa. Ya no son esos techos grandes y triangulares de la arquitectura tradicional, ahora son más bajos y simples, diseñados en la base de las necesidades específicas de las distintas habitaciones de la casa, llegando a ser incluso transitables aprovechados como terrazas. Las casas modernas incluyen líneas de diseño arquitectónico simples, geométricas, rectas o curvas, incorporando además ventanas amplias y puertas de menor altura que las casas convencionales. Sus orígenes. Es un término muy amplio que engloba el conjunto de corrientes de la arquitectura que se desarrolló a lo largo del siglo XX en todo el mundo. En general, una contraposición a lo cargado de la arquitectura del siglo XIX, donde los detalles, la estética y la ornamentación eran gran parte del contexto, sumado a la utilización de materiales y la carencia de maquinaria para aplicarlos. Para efectos prácticos, cuando menciono esto, me imagino un poco la arquitectura del antiguo Imperio Romano o bien el Partenón de Grecia o llevándolo un poco a nuestro contexto, pensemos en cualquier centro histórico de nuestras ciudades. Esa arquitectura de las columnas de cantera, muros de hormigón o tezontle con mucha decoración en cada una de sus esquinas, remates y bordes del edificio. La arquitectura moderna se caracteriza por la simplificación de formas, ausencia de ornamento y una renuncia a la composición académica clásica. Esta fue sustituida por las tendencias del movimiento del arte moderno, es decir, por ideas inspiradas en el cubismo, expresionismo, futurismo, neoplasticismo, entre otros. Los representantes más conocidos en el momento en términos de arquitectura fueron Le Corbusier, Walter Gropius, Mies van der Rohe y Erich Mendelsohn. El origen de esta corriente surge de una escuela, la conocida escuela de la Bauhaus. Bauhaus es una inversión del término alemán Hausbau, cuyo significado es construcción de la casa. La Bauhaus fue fundada en 1919 en la ciudad de Weimar por el arquitecto alemán Walter Gropius. Su objetivo principal era un concepto muy radical para la época: reimaginar el mundo material para reflejar la unidad en todas las artes. Walter Gropius explicó esta versión de la unión del arte y diseño en la proclamación del Bauhaus del año 1919,
que describe un gremio artesanal utópico que combina la arquitectura, la escultura y la pintura en una sola expresión creativa. El director de la institución desarrolló un plan de estudios basado en la artesanía y que resultaría artesanos, diseñadores capaces de crear imágenes, objetos útiles y bellos apropiados para este nuevo sistema de la vida. Imagínense lo que pensaría ahora con nuevos inventos y tecnológicos casi diario. Para la época, este pensamiento era algo muy atrevido y sobre todo innovador. La Bauhaus combinaba elementos de las bellas artes y la enseñanza del diseño. El plan de estudios iniciaba con un curso preliminar que sumergía a los estudiantes, que por cierto, provenían de una amplia gama de contextos sociales y educativos. En el estudio de los materiales, la teoría del color y las relaciones formales de preparación para estudios más especializados. Mi referencia actual a un curso de estos sería algo como un curso de introducción en el diseño de interiores. Este curso preliminar tenía grandes maestros de los artistas visuales como Paul Klee, Vasily Kandinsky, entre otros. Imagínense que Paul Klee, que en lo personal es uno de los pintores favoritos, se sentara contigo y te diera una clase de selección de colores, sentimientos y aplicación del color. Después de su inmersión en la teoría de Bauhaus, los estudiantes se entraban en los talleres especializados, como metalurgia, ebanistería, tejido, cerámica, tipografía y la pintura. Este enfoque tan artístico se volvió un poco inviable económicamente, por lo que en 1923 se le dio un giro a los objetivos de la Bauhaus, haciendo hincapié en la importancia de diseñar para la producción en masa. En 1925, la Bauhaus se trasladó de Weimar a Dessau, donde Gropius diseñó un nuevo edificio para albergar la escuela. Este edificio contiene muchas características que más tarde se convirtieron en un distintivo de la arquitectura modernista, incluyendo la construcción de estructura de acero, cancelaría el vidrio de piso a techo y una planta completamente asimétrica, en donde Gropius distribuye todo el plantel que incluía estudios, aulas y espacios administrativos para lograr la máxima eficiencia y la lógica espacial. Algunos historiadores ven la arquitectura moderna como un movimiento impulsado, principalmente por los desarrollos tecnológicos e ingenieriles, ya que la disponibilidad de nuevos materiales como el acero, el cemento y el vidrio en placas o paneles llevaron el desarrollo de nuevas técnicas constructivas a partir de la revolución industrial. A partir de estas, ciudades crecieron vertiginosamente y la arquitectura enmarcaba dentro de los entornos urbanos. Dio paso a lo que hoy conocemos como urbanismo. Reconocidos arquitectos como Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Ludwig Mies van der Rohe, entre otros, son considerados los padres de la arquitectura moderna, gracias a sus ideas que influyeron en toda una generación de arquitectos, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, para definir la nueva arquitectura, con estructuras austeras y modernistas marcadas por líneas rectas, espacios negativos y un uso mínimo del color. Estos arquitectos lograron un enfoque minimalista y el uso de materiales ligeros como el hormigón, conquistaron la estética de la época. Le Corbusier. En los años 20 fue un arquitecto urbanista, diseñador de espacios, pintor, escultor y escritor suizo, nacionalizado francés. Es considerado uno de los padres de la arquitectura moderna, además de un hincapié agitadora cultural,
gracias a sus obras escritas, las cuales se inundaban de ideas innovadoras que influyeron en la arquitectura actual. Su obra se caracteriza por las líneas puras y limpias, con espacios abiertos sin paredes divisoras y materiales como el hormigón. Algunas de sus obras más famosas son Villa Savoye y la Capilla de Notre-Dame du Hont en Francia, así como la Casa Cultural de Heidi Weber en Suiza. Frank Lloyd Wright. Este arquitecto estadounidense es uno de los padres de la arquitectura moderna. Es considerado como el precursor de la arquitectura orgánica, gracias al concepto de usoniano de la vivienda. Las obras de Lloyd Wright destacan por la transparencia visual y los espacios amplios y abiertos. Además, implementó las paredes y divisiones de material ligero en todos los techos de diferentes alturas. Algunos de sus proyectos más reconocidos son la casa de Falling Water en Bear Run, Pensilvania, la casa Taliesin en Spring Green, Wisconsin, así como el Museo de Solomon R. Guggenheim en Nueva York. Ludwig Mies van der Rohe. Este arquitecto y diseñador industrial alemán llegó a Estados Unidos tras la escalada del nazismo al poder, siendo el último director de la Bauhaus, Escuela de Arte y Arquitectura Moderna. El estilo arquitectónico de Mies van marcó una influyente etapa durante el siglo XX, al utilizar materiales como acero industrial y láminas de vidrio para delimitar los espacios abiertos al interior de sus creaciones. Entre sus obras más icónicas se encuentran los edificios de Seagram en Nueva York, la Casa Farnsworth en Illinois y el Pabellón Alemán para la Exposición Internacional de Barcelona. Luis Isadore Caja fue un arquitecto estadounidense gracias a la polémica monumental que desarrolló sus edificios de ladrillo y hormigón. La obra de este arquitecto se apartó del camino funcionalista marcado por la Bauhaus para que se adentrase en un movimiento moderno iniciado por Le Corbusier, siendo que sus temas principales fueron el espejo y la luz. Algunas de sus obras más relevantes en Fort Worth y el conjunto de la Asamblea Nacional en Dhaka, en Bangladesh. Alvar Aalto. Este arquitecto finlandés es también considerado uno de los precursores de la arquitectura moderna, gracias a una serie de edificios anteriores a la Segunda Guerra Mundial, realizados con estructuras de madera anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Entre sus primeras obras se encuentran unas oficinas de imprenta en un periodo de Turku, la biblioteca de Vimpuri, el sanatorio de Pamio, en cual asaltó y su primera mujer, Aino Marizo, diseñaron una decoración y los muebles también. Alto permaneció 8 años en Estados Unidos como un profesor invitado por el de Massachusetts Institute of Technology, para luego regresar a Finlandia a dirigir la oficina de los de construcción y, después de la devastación producida por la Segunda Guerra Mundial, entre sus obras destacadas están la de Baker House en Massachusetts y la Casa de la Cultura en Helsinki. En 1926, Le Corbusier estableció 5 puntos de la nueva arquitectura, 5 conceptos que revolucionaron el diseño de las viviendas y edificios. Para Le Corbusier, la vivienda fue un asunto serio, por ello desarrolló diversas metodologías para apropiarse de este problema y resolverlo para cumplir con las necesidades expectativas de sus ocupantes, siempre bajo una óptica moderna. Hacia 1922, Le Corbusier comenzó a desarrollar viviendas estandarizadas, sobre todo elementos como escaleras, ventanas, marcos, etc. La Maison Citroën fue el primer acercamiento previo al desarrollo de los 5 puntos.
Punto número 1. Edificios elevados sobre pilotis. La superficie a nivel del suelo debe ser ocupada por el movimiento del auto, el protagonista del espacio público en la área industrial. Punto número 2. Planta libre. La estructura debe colocarse sobre el perímetro del proyecto de manera que no interfiera con el diseño interior. Punto número 3. Fachada libre. La estructura se retira de la línea del frente para permitirle mayor libertad compositiva. Punto número 4. Es una ventana horizontal. La abertura se prolonga a lo largo de la fachada, garantizando un óptimo nivel de iluminación para todo el interior. Punto número 5. La terraza jardín. La cantidad de espacio natural que un edificio ocupa construirse debe ser devuelto a la naturaleza, con la creación de un jardín en la cubierta del edificio. El Palacio de Bellas Artes, aunque esta obra inicia su construcción durante el Porfiriato, bajo el diseño del arquitecto italiano Adamo Boari, cuenta con elementos de modernistas muy claros por el arquitecto Federico E. Mariscal, quien le modificó algunos de sus detalles de diseño del proyecto original para que se adaptara a las necesidades culturales de ese momento. Su arquitectura es una mezcla de referencias clásicas, prehispánicas y Art Deco. Entre los elementos modernistas que se pueden encontrar están los murales que resvisten sus paredes, las escaleras de mármol y de la entrada una ornamentación particular de la herencia de sus ventanas. La Nacional. Este emblemático edificio ubicado en la Avenida Juárez es considerado el primer rascacielos de principios del siglo XX. Manuel Ortiz Monasterio fue el encargado de su diseño, bajo la influencia estilística moderna del Art Deco. Sin embargo, también tiene un poco del aire californiano de los años 30, y según los detalles barrocos muy comúnmente usados en los edificios modernistas. El edificio Río de Janeiro. Este peculiar edificio se encuentra ubicado en la colonia Roma Norte, también conocido como la Casa de las Brujas. Destaca por su diseño ecléctico que lo diferencia del resto de las construcciones de la zona. Fue diseñado por el arquitecto e ingeniero británico Regis A. Pigeon en 1908. La fachada del tabique rojo y el techo en forma de cono le ha dado un nombre popular, por el que se le conoce también son un reflejo de la necesidad geométrica de ese entonces. Actualmente es un edificio habitacional cuyos apartamentos confluyen en un patio interior que, junto con toda la parte baja, se remodelaron al estilo Art Deco por el ingeniero. Museo de Antropología. Este museo es un referente a la arquitectura modernista en México. Combina sutilmente las formas abstractas de la arquitectura precolombiana, pero con una gran monumentalidad. Ubicado en el bosque de Chapultepec, cuenta con 45.000 metros cuadrados de superficie y es uno de los museos más importantes del país. El proyecto fue realizado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien contó con la colaboración de un Jorge Capunzano y Rafael Mijares Alcerrea. Su construcción inició en 1963 y finalizó en 1964. Ramírez Vázquez destaca por tener un estilo modernista tardío con una mezcla única de motivos precolombinos y los cuales se ven perfectamente reflejados en el Museo de Antropología.